¿Puede una operación militar llevar a dos potencias nucleares al borde del abismo? India ha bombardeado territorio controlado por Pakistán, tras un atentado terrorista que ha matado a 26 turistas indios en Cachemira, y el mundo guarda silencio. ¿Es esto el inicio de una guerra total? ¿Qué papel juega China? Y además, ¿qué puede hacer Occidente antes de que sea demasiado tarde? En este vídeo te vamos a contar lo que nadie te está diciendo, y cuando termines vas a entender por qué esta crisis no se queda en Asia, porque nos afecta a todos. El atentado que lo cambió todo. Pelhagam, Cachemira, 22 de abril, 26 personas, la mayoría turistas hindúes, murieron en un atentado suicida atribuido a grupos radicales apoyados desde Pakistán. India no trató de enseñar al grupo Jaish-e-Mohammed como respuesta lanzó la operación Sindoor. Bombardeó objetivos militares en suelo pakistaní, incluyendo estaciones de radar y defensa antiaérea. Pakistán respondió con fuerza, derribó al menos un caza Rafale francés del ejército indio y desplegó más de 60 cazas y activó su defensa aérea en 5 regiones clave. También se han cerrado aeropuertos, evacuado a civiles y declarado estado de emergencia en Islamabad, que es la capital de Pakistán. El nivel de alerta no se veía desde 2019. En la noche del 9 al 10 de mayo hemos visto ya bombardeos y lo que parece una declaración de guerra total, no solo en toda la línea de control, sino también en las ciudades importantes. Vamos a ver qué es esto de la operación Sindoor y cómo puede estar escalando el conflicto. Operación Sindoor. La ofensiva aérea que cambió el tablero. El atentado en Pelhagam fue la chispa, pero la respuesta de India fue lo que más prendió fuego a todo el mapa. Apenas 48 horas después del ataque, el ejército indio lanzó lo que ya se considera la mayor operación aérea táctica desde el Kargil, la operación Sindoor. Y es que el nombre no es casualidad. Sindoor, que es el polvo rojo que la cultura india simboliza tanto el compromiso como la ira. Una declaración de intenciones, vaya. Y esta operación fue precisa, quirúrgica, pero además contundente. Más de 30 aviones de combate despegando desde bases militares, como el Rafale y el Su-30 MKI, con misiles de precisión protegidos por drones de inteligencia israelíes, modelo Herón, y los MK-9 Reaper norteamericanos. Todo coordinado en una red de guerra electrónica para bloquear los radares enemigos. ¿Y los objetivos? Pues claros y múltiples, porque no se trataba de golpear una aldea sospechosa ni una base abandonada. India atacó infraestructura militar operativa en el norte de Pakistán, y 2 estaciones de radar a largo alcance fueron destruidas, un centro logístico de almacenamiento de misiles y, según fuentes extraoficiales, un búnker de mando oculto en la región de Bimber, cerca de la línea de control. Y aquí viene lo más interesante, ninguno de estos ataques cruzó oficialmente la frontera internacional. Fue una operación como stand-off, ¿no? Como misiles disparados desde el espacio aéreo indio, lo que deja a Pakistán sin base legal para acusar una violación territorial, pero con una humillación estratégica muy seria. Porque el mensaje fue muy claro, sabemos dónde estás, sabemos lo que escondes y te podemos golpear sin ni siquiera pisar tu terreno. Y eso generó pues un terremoto, ¿no? Allí en Pakistán. El gobierno ordenó el cierre inmediato del espacio aéreo en las provincias fronterizas, suspendió vuelos comerciales y ha evacuado dependencias militares clave. Pakistán, por supuesto, respondió al estilo clásico, derribó al menos un Rafale, aún por confirmar, y desplegó una contrafuerza aérea de 60 cazas JF-17 y los F-16 en formación defensiva en Punjab y Azad, Cachemira. Pero no solo ha sido una guerra de cazas, ha sido una guerra también de señales y en eso India ha dado un golpe maestro. ¿Por qué? Pues porque junto a los bombarderos, el gobierno de Modi publicó las coordenadas de los ataques con imágenes satelitales, filtradas a medios locales. Traducido, no solo te atacaremos, sino que te lo mostraremos, para que lo vea tu población, tus aliados y tus enemigos. Todo esto 48 horas antes del desfile militar del 8 de mayo en Islamabad. Y aquí es donde muchos expertos ven el verdadero objetivo de esta operación Sindoor, que no es solo golpear militarmente, sino desestabilizar el calendario político de Pakistán, justo ahora cuando su gobierno trata de recuperar pues, la legitimidad interna que necesitan. Y la pregunta es, ¿hasta dónde piensan llegar ambos países? Porque en el lenguaje de la disuasión, la línea entre un mensaje claro y una provocación peligrosa es muy fina, y lo peor es que Pakistán ya ha prometido que va a responder, en el momento y en el lugar que elijan. Y eso solo puede significar una cosa, que esto no ha terminado. Sobre todo, ahora vemos en la noche del 9 al 10 de mayo, hemos visto una escalada muy rápida del conflicto donde se han reportado una pequeña batalla aérea en la frontera de la línea de control y donde los dos países han reportado haber bombardeado bases militares, bases aéreas y puntos clave. También están habiendo reportes de movilización de grandes cantidades de tropas y de tanques hacia la línea de control. Pakistán, por su lado, digamos, ha lanzado la operación Muro Inquebrantable.
En la siguiente sección vamos a comparar el músculo militar real de ambos países, quién domina en tierra, mar y aire, y qué pasa si la guerra no se puede detener. India versus Pakistán. ¿Quién ganaría una guerra? Ahora a continuación vamos a mostraros una tabla comparativa para que vayáis viendo los datos de cada país. Vamos a empezar con los soldados en activo. La India tiene 1.450.000 operativos y Pakistán 654.000. Ganador, la India, claramente. En cuanto a los reservistas, India cuenta con 1,15 millones, mientras que Pakistán apenas supera el medio millón, con lo cual, punto para la India. En cuanto a tanquería, 4.730 unidades para India y 3.742 para Pakistán. Aquí gana la India por un poquito. Cazas de combate, más de 600 para la India contra 430 de Pakistán. Quizás un poco más justo, pero para la India también. Submarinos nucleares, operativos, uno para India y para Pakistán ninguno. Claramente la India. Bombas nucleares. Aquí preocupante. 164 para India, 170 para Pakistán. Aquí Pakistán gana por poco, pero vamos a ver además su política. Eso es. Misiles balísticos, India tiene el Agni-V, que es más o menos, tiene un rango de 5.000 kilómetros, y Pakistán el Sajen-3, que tiene en torno a 2.750 kilómetros de longitud. Aquí ganaría claramente India. Y en cuanto a los aliados estratégicos, para la India digamos que tendrían teóricamente Estados Unidos y Rusia, y Pakistán tendría a China, ya que es un socio estratégico en Asia del Sur. India hemos visto que domina en todos los frentes convencionales, más soldados, más tanques, más aviones, más capacidad tecnológica, pero Pakistán tiene una doctrina nuclear de primer uso. Y eso significa que si cree que puede perder, podría usar armas nucleares preventivamente. Así de claro. Y por eso, incluso con inferioridad, nadie puede subestimar a Pakistán. ¿Y ahora qué? Las consecuencias globales. Cuando las dos potencias nucleares se enfrentan, el mundo entero contiene la respiración. Pero esta vez lo que está pasando en la frontera entre India y Pakistán ya no es un conflicto regional, es una crisis con efectos globales que ya están en marcha. Primero, el impacto diplomático. La comunidad internacional está dividida. Estados Unidos y Reino Unido han condenado el atentado, pero se han mostrado ambiguos respecto a la operación Sindor. Washington incluso ha dicho textualmente que India tiene derecho a defenderse de amenazas terroristas. China, sin embargo, ha expresado una profunda preocupación por los ataques indios y ha pedido una máxima contención, en un mensaje que claramente se alinea con Pakistán, su principal socio estratégico, como decíamos, en Asia del Sur. Rusia, por su parte, juega al equilibrio. Putin ha ofrecido mediación directa, pero al mismo tiempo ha enviado armamento a Nueva Delhi, en plena escalada, incluso tanques T-90 y sistemas antiaéreos S-400, ya comprometidos por contrato. Y mientras las potencias hablan, como siempre, el comercio global empieza a temblar. Cachemira está cerca de las principales rutas de tránsito energético y gasoductos estratégicos. El temor a un cierre de estos pasos fronterizos ha hecho que el precio del petróleo y el gas suba más de un 7% en solo 48 horas. Además, los mercados ya lo están descontando. El índice de Bombay cayó un 4%, la rupia perdió el valor y Pakistán ha tenido que suspender operaciones de su bolsa por pánico inversor. Y esto por supuesto no queda ahí. Hay riesgo real de que el conflicto se extienda. Irán ha reforzado su frontera con Baluchistán, una provincia en Pakistán, Afganistán ha movilizado tropas y Turquía, por increíble que parezca, ha ofrecido apoyo moral a Pakistán en defensa del Islam en Cachemira. Así que ojo con eso. Además, India ha activado la Carta del Agua del Indo, que regula el uso de los 6 ríos que alimentan el norte de Pakistán. Si India decide restringir el caudal, no solo estaría infringiendo acuerdos históricos, sino asfixiando a la agricultura pakistaní, que depende en más de un 80% de esas aguas. De hecho, tras el reciente atentado, India ya ha comenzado a reducir significativamente el flujo del río Chenab hacia Pakistán, provocando una caída del 90% en el suministro. Esta decisión ha encendido las alarmas en Islamabad, que consideraba esta medida una amenaza directa a su seguridad alimentaria y soberanía. Y esto desde luego no es una amenaza o una decisión vacía, porque el gobierno de Modi ya ha construido presas en las zonas altas del Indo, lo que les da el control técnico y político del flujo del agua. Es el arma silenciosa y devastadora. Mientras tanto, la población civil paga el precio. Más de 40.000 personas ya han sido evacuadas en la línea de control. Hay cortes de electricidad, escasez de medicamentos y cientos de escuelas cerradas en ambos lados. Es el preludio de una tragedia humanitaria que si nadie la frena, pues
Y es que el reloj sigue corriendo, porque si hay un nuevo atentado, un nuevo derribo, una nueva provocación, todo podría escalar de forma irreversible. Y aquí es donde viene lo peor, porque si Pakistán siente que va a perder en una guerra convencional, podría activar su doctrina de primer uso nuclear, algo que India, con su política de no usar armas nucleares, salvo como represalia, no puede anticipar ni neutralizar a tiempo. Así es, y esto no es una teoría, porque lo han dicho, lo han escrito y lo han ensayado. En su doctrina militar, Pakistán se reserva el derecho a usar armas nucleares tácticas si se ve comprometida su soberanía territorial. Así que lo que comenzó como un atentado hoy es una partida de ajedrez geopolítica donde cualquier movimiento en falso puede detonar una guerra sin precedentes en el siglo XXI. Lo más preocupante de todo es que se supone que durante el día de hoy, 10 de mayo, se había llegado a un alto el fuego total, dicho por Trump, que ha durado básicamente un par de horas hasta que Pakistán ha decidido romperlo con nuevos bombardeos. Así que, como hemos visto, esto no es un simple enfrentamiento fronterizo, es una crisis política que podría incendiar Asia y cambiar el equilibrio global, ya que este es el primer conflicto moderno real entre dos potencias nucleares. Si quieres entender lo que está pasando de verdad, sin filtros, sin propaganda, suscríbete y activa la campanita, porque aquí te lo contamos todo. Y si este vídeo te ha impactado, espera el siguiente, porque desde luego no va a ser la única vez que hablemos de este conflicto. No te lo pierdas, nos vemos en el próximo vídeo.